Esta defensa técnica plantea recusación contra los señores José Neira Flores, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez, en su calidad de jueces supremos provisionales. Por lo tanto, se tenga bien convocar al nuevo órgano jurisdiccional para que esta defensa técnica conjunta ante ese nuevo órgano pueda sustentar la recusación. Estos 3 magistrados nuevos, ellos pueden resolver aceptando la recusación y salen todos los jueces, o pueden responder rechazando y que se quedan los jueces. Ese rechazo tiene 2 consecuencias: puede ser apelado o puede ser elevado en consulta. En ambos casos el proceso se suspende. Tenemos con nosotros al doctor Eduardo Pacha, ex abogado de don Pedro Castillo, para pedirle su punto de vista, su análisis sobre cómo está viendo esta situación. Doctor, muy buenos días, gracias por conversar con Ecos Latinos. Muy buenos días, señor Jaime, a la orden y disposición como siempre a sus preguntas. Dígame usted. Bien, me gustaría conocer su punto de vista sobre estas recusaciones que se han dado en las últimas audiencias. Bueno, mire, el tema aquí es parte de que la recusación tiene como punto de partida que todo procesado tiene derecho a un juez imparcial como parte del debido proceso, en la línea de que este juez debe considerar y tratar como inocente al que tiene la presunción de inocencia. Entonces, el señor Castillo Terrones, la señora Bessie Chávez, el señor Aníbal Torres y todos los procesados, incluyendo a Willy Huertas, que están en este caso, deben ser considerados y tratados como inocentes. Y es por eso que hay un juez que tiene que tener la garantía del juez imparcial. No puede ser un juez disfrazado de fiscal o disfrazado de procurador. Un juez que sea socio del fiscal o que juega socio del procurador, o en palabras, como dice el término futbolístico, jueguen en paré con el fiscal o jueguen en paré con el procurador. Eso no se puede concebir y no es parte del debido proceso. El artículo 53 y el artículo 54 dice cuáles son los requisitos para que se pueda recusar. En primer lugar, debe ser por escrito. En segundo lugar, debe ser hasta 3 días después o inmediatamente después de lo que se produjo. Y los requisitos y los motivos o las causales están en el artículo 53. Dice, cuando directo o indirectamente tuviese interés en el proceso o lo tuviese cónyuges, parientes dentro del 4º grado de consanguinidad. Luego se tenga una amistad notoria, enemistad manifiesta o vínculo con parentazgo con el imputado o víctima. Luego, cuando fuesen acreedores o deudores. Luego, cuando hubiese intervenido anteriormente como juez. Y finalmente, cuando exista otra causa fundada en derecho que haga dudar su imparcialidad. Y aquí, en el caso de la señora Norma Carvajal, el señor Castillo Terrones ha dicho que en 13 oportunidades ella ha intervenido como juez. Eso calza perfectamente en el artículo 53.1, letra C. ¿Qué sucede? Si la señora Norma Carvajal ya ha intervenido como juez en apelación en 13 oportunidades, negándole el derecho de la presunción de inocencia, ya está contaminada, ya tiene lo que se conoce en el derecho penal un prejuicio en contra del señor Castillo, cuando inclusive en las resoluciones que se ha hecho mención, ella menciona pues que inclusive no necesariamente es un arma y que hay un daño de tipo psicológico al Congreso, cuando las instituciones públicas no tienen problemas psicológicos, solo las personas naturales, no las instituciones públicas, menos las personas jurídicas. Por tanto, lo que dijo el presidente Castillo era cierto. La señora Norma Carvajal, en mérito del artículo 53.1, letra B, letra D, ya no podía intervenir en este proceso en mérito a 13 resoluciones anteriores. ¿Cuál fue el problema de Castillo? Que la resolución o el tema de la recusación parte por hacerlo de forma escrita, tiene una formalidad muy rígida, ojo, y muy cerrada. Este artículo de recusación protege mucho al juez. Paradójicamente, tiene que ser inmediatamente después o no después del 3er día de conocida la causa por escrito y adjuntando las pruebas, ¿no? Entonces,
En el tema de José Pedro Castillo Terrones, la causal está dada, existe, pero no fue por escrito y no se pusieron las 13 resoluciones. Es un tema. 2. Otro aspecto que también ha señalado la señora Betsy Chávez está en las preguntas, ¿no? Que la señora Norma Carvajal. Entonces, el otro aspecto que también es importante determinar es que la señora Carvajal, Norma Carvajal, cuando hace de juez, pregunta a uno de los testigos y le pide refrescar la memoria y le lee. La defensa le hace la observación válida, porque eso no lo puede hacer un juez imparcial, vale decir, no le puede decir que vamos a que usted refresque la memoria y hacerle leer, eso está prohibido, quiebra el principio de juez imparcial, le cuestionan y la señora Norma Carvajal no saca una resolución reconociendo que hay un error, porque uno se puede equivocar, somos humanos y es factible equivocarse, pero también corregir. Y cuando ella saca la resolución dice, bueno, en la parte final vamos a evaluar. No, señor. En ese momento lo que ella debió haber dicho es, en el acta pido nulidad de esa parte y voy a considerar de que la lectura en efecto fue un error, me confundí, me equivoqué, rectifico, anulo y le doy la razón a la defensa. No lo hizo. Tapó el sol como un dedo y señaló. Lo que quiere decir es que el Código Procesal Penal, en este sistema acusatorio garantista, el fiscal tiene que preguntar, el procurador tiene que hacer también sus preguntas y la defensa, el juez escucha, el juez analiza, el juez no puede rectificar o hacer el trabajo del fiscal, del procurador o del abogado defensor. Otro aspecto importante que también aquí quiero recalcar es que cuando termina la recusación, aceptan a la señora Norma Carvajal, ahora recusan a los 3 jueces. Y los 3 jueces le piden opinión al fiscal, le piden opinión al procurador, y eso, como bien lo dijo anteriormente, no se había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? Porque cuando uno recusa, dice, señor, yo, abogado defensor, usted está parcializado y está dándole favorecimiento al fiscal, le está dando favorecimiento al procurador, le está dando favorecimiento al otro lado, la parte civil. Entonces, bueno, la recusación voy a correrle traslado a ellos. Si ellos son los beneficiados, ellos son los socios, ellos son los que se juegan en pared. Eso es imposible pedirlo. Entonces, ahí bien se hizo la observación, porque justamente eso abona y prueba más la favoritismo y parcialidad, porque definitivamente el fiscal y el procurador lo único que van a decir, ya que son socios en este proceso, para meter preso pues al imputado o a los imputados, darle la razón al juez. Eso no se puede hacer. Entonces, la recusación a los 3 jueces es válida, los fundamentos son válidos, hay que cuidar mucho la forma, por escrito, el periodo y las pruebas. En tanto en ello, se presuntan y se juntan. Así venga el colegiado y que diga, no es válido, eso se interpone recurso de apelación. Al interponerse recurso de apelación o se eleva en consulta, el proceso se paraliza. Y así elevado en consulta, se confirme la resolución de que van a continuar, se puede interponer un habeas corpus y pedir medidas cautelares en tribunales internacionales. Es importante dejar en apunte que fue la propia, el organismo internacional preguntó si había una recusación y ahora ya la hay y se puede pedir una medida cautelar al respecto. Primero, es válido cómo son jueces provisionales. No puede ser un juez provisional que sentencie a un presidente de la República en ejercicio que ha sido vacado. La provisionalidad es un tema por el cual hace mucha distinción con respecto a un juez titular. En el caso Fujimori, caso Barrios Altos, La Cantuta, los 3 jueces titulares en ese momento, San Martín, Víctor Prada y Hugo Príncipe Trujillo, sentenciaron a 25 años y los 3 eran titular. En este caso acá son 3 provisionales. ¿Por qué es importante? Nosotros analizamos cuál es el cargo original de la señora Norma Carvajal. Es secretaria de juzgado. No es ni jueza,
de primera, ni segunda, ni tercera instancia. Es secretaria. Y de secretaria ha subido a ser juez suprema con un sueldo de que le duplica o lo triplica como secretaria. Eso no lo dicen. ¿Por qué es importante? Porque ella va a seguir consignas de que quien la ha nombrado. Y eso, todos los procesados tienen razón. Entonces, aquí, y al igual que los otros dos, el doctor Neira y el otro que lo acompaña, también son provisionales. Van a seguir consignas porque no son titulares. Eso que quede muy claro. Entonces, el hecho mismo de señalar que son provisionales. Bien amigos, ahí la pausita siempre pasa con la conexión. Estamos conectados vía Zoom con don Eduardo Pachas Palacios. Déjenos su comentario ahí, vamos a dar lectura y por supuesto comparta la información. Si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal. Doctor, quiero preguntarle respecto a esta resolución que ha emitido la sala respecto a la recusación de la magistrada Norma Carvajal. Ha dicho que no hay elementos, que no hay pruebas, que no se han mostrado, no se han adjuntado. Sin embargo, todo hemos visto y ha fundamentado la misma Betsy Chávez. Y se ha cuestionado también el hecho de que la magistrada, justamente apenas se ha dado la resolución, la señora ha entrado, es como que estuviera detrás de la puerta, ¿no? Incluso ayer, cuando tenía que manifestarse respecto a esta recusación, la señora supuestamente estaba conectada vía virtual, pero cuando se le decide que se haga su participación o su defensa de manera presencial, rápidamente ingresó. Ahí hay algunos vicios y irregularidades que usted puede percibir. En primer lugar, de la exposición de la doctora Betsy Chávez Chino, se aprecia que ella cita fecha, número de sesión, hora, minuto y la duración de la observación. En rigor, específicamente el tema que la señora Norma Carvajal pide para refrescar la memoria. Luego, también señala la sesión, también la señala el minuto, la hora y la frase, y también se recaba. Es más, la propia Norma Carvajal responde y dice: eso no ha sido una decisión única, ha sido una decisión colegiada. Por tanto, la prueba existe en atención a que está señalado la sesión, el audio, el minuto, la hora, la duración. Ahí está la prueba y en efecto todo lo hemos visto, entonces sí hay prueba. Otro aspecto que es fundamental está en señalar de que obviamente se advierte que la señora Norma Carvajal no reconoce, debería reconocer que ha habido errores en su manejo, que no se pueden tolerar y que todo el Perú y a nivel internacional también se están analizando y lo están calificando los organismos internacionales. La señora Norma Carvajal no podía, bajo ningún motivo ni pretexto, hacer de fiscal. No puede hacer de fiscal. Y se puede determinar cómo el fiscal interrumpe, no le llaman la atención, no le dejan hablar. Y se ve, por ejemplo, en las declaraciones de los testigos. Hable usted solamente del 6 de diciembre, hable usted solamente del 7, cuando la jueza debió haber dicho: señor, queremos la verdad en este juicio y queremos señalar y que expláyase y haga las preguntas de la verdad. Entonces, dar una información parcializada de la Fiscalía, de la Procuraduría, hasta el día de hoy no se ha visto, por ejemplo, cómo es que se ha detenido a un presidente de la República sin haberle notificado el levantamiento de la inmunidad presidencial. No, eso no está en el acta de notificación, no está en las actas, no está en el expediente. ¿Cuándo se le notificó al señor Castillo Terrones que le habían levantado la inmunidad presidencial? La detención, ¿cómo ha sido? Hasta el día de hoy no han preguntado, y tampoco ni ella ha preguntado, ni nadie se ha preguntado quién fue que lo fue a disparar en la avenida Garcilaso de la Vega frente a la Clínica Internacional al señor Castillo Terrones y a su familia. Nada de eso se ha preguntado, nada de eso se ha esclarecido. Acá lo único que tenemos es una señora jueza que ha sido recusada, se le ha dicho, se le ha formado, por decoro
ella debería de apartarse. Por decoro, ella debería de haberse mismo inhibido. Es lo que haría, ¿no? Ahora, un aspecto también fundamental que usted ha dejado es cuando el doctor Neira le dice retírese de la sala para que se pueda exponer. Eso es cierto, pero ¿qué consecuencias o efectos jurídicos tiene? Y la verdad, dada la resolución, ninguno. Ahora se ha puesto una recusación a los 3, pero esto tiene que ser apelado, tiene que el superior confirmarlo, y en el superior hay que hacer el uso de la palabra. ¿Por qué? Porque no queda aquí esta incidencia. Esta incidencia tiene que apelarse en una segunda instancia, y la prueba está en el audio, en la sesión, en la hora, en el minuto que duró y las palabras que se dijo, que la propia Norma Carvajal aceptó efectivamente el día tal y dio una justificación. Si ella acepta, da una justificación, es que la prueba está y es obvio, el mérito del audio existe en el juicio. Fue citado en la recusación y se hizo referencia y se tomó el mérito del todo. Entonces la prueba está ahí. No podemos decir. Ahora, que no se haya hecho, y ahí sí hay como decía el doctor Mario Moretti, ex decano del Colegio de Abogados, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de San Marcos, decía que la recusación es una figura hecha para que los jueces se protejan y está muy amarrada y tiene normas muy injustas. Su formalismo hace que se reduzca a la más mínima expresión sus consecuencias que puedan dar. Y aquí viene ello, pues efectivamente, cuando se produce el hecho, inmediatamente en la siguiente sesión tiene que darse por la forma y modo, vale decir escrito, vale decir en la siguiente sesión inmediatamente y con la prueba respectiva. Y ahí, que no fue inmediatamente y que se ha dejado pasar, pero ya tanto se dejaba pasar en el juicio que ya era inmanejable, ¿no? Venían, por ejemplo, congresistas que ha declarado esta señora Moyano, ¿no? Que ha declarado este señor, esta señora Olivos, Tudela, ¿no? Que no le han dejado preguntar. Había un testigo que declaró, dijo, no, vamos a callarlo y lo vamos a meter preso. Hasta ese punto se ha llegado y se dejó intolerable. Lo primero, se dejó pasar, claro. Castillo dijo, acá hay 16 resoluciones, no lo hizo por escrito, no presentó las 16 resoluciones. Eso es correcto. No fue una recusación bien dada, pero siguieron acumulándose, hasta que ya en la sesión hicieron estas preguntas y ya está presentada la recusación. Cuando se ha hablado de varios hechos, pero no es uno, no es dos, son por lo menos 16 en las resoluciones. Yo, por este medio, pido que se adjunten las 16 resoluciones por escrito. Se adjunte también la denuncia que ha hecho el señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, periodo 2021-2026, y que se adjunte la denuncia que se le ha hecho a la Junta Nacional de Justicia y que pida a Castillo Terrones que declare ante la Junta Nacional de Justicia sobre este tema. Entonces, esa denuncia con el sello de cargo tiene que estar presentada a este expediente en la recusación. Esos son los documentos que darse. Doctor, le pregunto, pese a las pruebas que usted mismo está evidenciando y que ha mencionado de manera detallada la señora Betsy Chávez, este tribunal ha fallado de manera unánime en rechazar esta recusación. ¿Usted considera que se debió apelar o está bien que, como ya lo dijo la señora magistrada Norma Chávez, toda la decisión que se ha tomado se ha hecho de manera colegiada? Es decir, no hay ninguna decisión que se haya tomado de manera unilateral. Por eso ellos han recurrido a recusar a todos los magistrados. ¿Usted considera que es lo correcto o se debió apelar esa decisión de la recusación a la señora Norma Chávez? Mire, en primer lugar, debió haberse apelado la recusación de la señora Norma Chávez y luego hacer una segunda recusación a los 3. Y luego de lo que salga, hacer y que se eleve. Y finalmente, a lo que se diga, se confirme o no se confirme, presentar un habeas corpus por la vulneración del juez imparcial. Motivos y pruebas de sobra hay en este juicio para realizarlo. El caso más extremo y más grave es que le dijeron al señor José Pedro Castillo Terrones aceptar una defensa que él no quiere. Eso es inconcebible.
Ahí yo he escuchado a un abogado Nakazaki que dice que el imputado tiene que aceptar. No, señor, el imputado no acepta. Y le voy a decir en este caso por qué. Porque fue el imputado José Pedro Castillo Terrones quien el 7 de diciembre del 2022 dijo, por cuestiones de política y en derecho al derecho de surrección ante el abuso que hacía el Congreso de él, ha tomado la decisión de leer un discurso, cuando ya le había dado una conspiración. Entonces, ¿qué sucede? Que él no acepta al defensor de oficio porque es del Ministerio de Justicia, gobierno de Dina Boluarte, ministro de Dina Boluarte, empleado de Dina Boluarte. Y él tiene la razón de no aceptar al defensor de oficio. Pero aquí sale un abogado Nakazaki que dicen que sabe derecho penal y dice que no puede renunciar. Y eso es falso. En este caso, y dadas las circunstancias, ser del Ministerio de Justicia, donde el ministro es de Dina Boluarte, donde este señor abogado defensor es de Dina Boluarte y lo manda a Dina Boluarte y le paga a Dina Boluarte a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, el presidente Castillo Terrones tiene todo el derecho de rechazar. Yo no acepto y que le obliguen a él a aceptar una defensa, ya está viciado el proceso. Bien. Viciaron el proceso 100%. Ahora están recusados los 3 magistrados. ¿Qué corresponde aquí? Hemos escuchado al señor Flores decir, bueno, señora, usted nos ha recusado, por favor, fundamente aquí frente a nosotros. Estamos leyendo al doctor Noblecía que él, desde su defensa, obviamente, él planteaba que tendría que venir otro colegiado. Y el señor Neira pretendía que la señora Betsy Chávez lo haga en el instante. Y a diferencia de que en la recusación en contra de la señora Norma Carvajal lo dejaron para la próxima audiencia. ¿Qué corresponde acá que se haga, doctor Pachas? Mire, el tema corresponde aquí que hay que tener mucho cuidado con la forma. Ojo, porque esta figura de la recusación señalada en artículo 53 y 51 del Código Procesal Penal es una figura hecha para que los jueces se protejan. No es una figura para que le da toda la libertad al imputado o garantizar el principio de juez imparcial. No, es una figura procesal muy cerrada, que tiene muchos requisitos, muchos candados. Ejemplo, si dice recuse ahorita acá y yo me emociono y recuso, le diré hace un momento, la recusación es por escrito. Entrando por escrito y la prueba por escrito, dentro del hecho que se produce, usted oralice su escrito. Y ahí está una trampa. Cuando, por ejemplo, en Neira le dice, usted lo va a recusar los 3, recuse en este momento. Sí, pues. ¿Qué le iba a decir? Señor, que la recusación es por escrito, ¿ya? Y como no usted no ha presentado su escrito, está fuera de lugar, improcedente, inadmisible, sigamos con el juicio. Hay que tener ojo, cuidado. Por eso es cuando salió la primera recusación, el abogado Romero comienza a respetar su posición y el marco jurídico. Le digo, señor, ¿cómo usted va a señalar algo si todavía ni me ha escuchado? Y él dice, no, pero termina. Y ahí hay toda una pelea, una contradicción, todo hay una suerte de pugilato. ¿Pero por qué? El abogado Romero tenía razón. ¿Por qué? Porque decía, señor, usted no me ha escuchado, usted no me ha dicho. ¿Y qué hizo el doctor Neo? Vamos a hacer un ratito, vamos a llamar al juez Gesimundo. Y el juez Gesimundo tiene que venir, como no está, vamos a hacer otra audiencia. Porque es el llamado, y la señora Norma no va a escuchar nada. Y eso no es cierto. Acá lo que debió haberse hecho es, señor, hay una recusación, voy a llamar al juez para que vea y yo me voy a retirar. Acá son 3 jueces. Los 3 jueces tienen que retirarse, pero tienen que tener el escrito presentado con las pruebas, la fecha y la hora sobre ese tema. Hay que ser inteligentes, analíticos y no apasionados. Y estratégicos. Ojo, fundamental. Hay que tener mucho cuidado en la forma, porque del 100%, el 99.9 periódico puro de las recusaciones se rechaza. Por ese tema. Simplemente la forma. Entonces, ahí cuando le dice el señor Neira, señora Betsy, le escucho, recúseme. No, señor. Cuando yo recuso en sala, por ejemplo, mi trabajo es litigar,
Yo digo, señor juez, ha habido una incidencia, como por ejemplo, la señora Norma Carvajal ha hecho de fiscal siendo ella juez y le está pidiendo al testigo que haga refrescamiento de memoria. Yo voy a actuar en acuerdo del artículo, de acuerdo del modo, forma y circunstancia en atención al artículo 54 del Código Procesal Penal. Y en ese momento yo reservo mi derecho para que en la siguiente audiencia, de la forma, modo y circunstancia, voy a oralizarlo. Pero en este momento hago la reserva. ¿Qué le estoy diciendo, señor juez? Eso es lo que ha hecho usted, vulnera el principio de juez imparcial y la voy a recusar. Pero yo no puedo recusarla en este momento porque tiene que ser por escrito. Por escrito. Entonces, si lo he ingresado escrito con el sello, yo voy y oralizo mi escrito y ahí está mi prueba y ahí está mi fundamento. Porque si yo le digo, en esto la voy a recusar, no señor, caí en la trampa. bueno, en este caso Betsy Chávez no ha caído en la trampa porque finalmente se suspendió la audiencia y va a ser el martes. Claro, porque hay una forma... ¿Van a tener que estar estos magistrados o no corresponde? Porque son a los que están... Tiene que haber otra sala. Claro, ellos tienen que llamar a la otra sala tiene que llamar a audiencia, los reemplaza, ya los tres, y los tres, va a decir, señora, Betsy sabe, haga su fundamentación de su recurso. Lo primero que tiene que decir Betsy Chávez es, habiendo ingresado por escrito, con fecha tal, y habiéndose suscitado la incidencia, el día tal, en el primer momento de hacer el reclamo es este. Por tanto, recuso y comienza a exponer porque ya está presentado por escrito, ya está ingresado la prueba o señalada la prueba o señalado el mérito del audio de fecha tal como lo ha hecho la señora Betsy, que está bien, pero tiene que ser por escrito. La forma es muy delicado y como lo vuelvo a repetir por tercera vez, ese artículo de recusación está hecho para proteger a los jueces, no a los imputados. Son muy pocos los casos que se dan, sin embargo, si cuidamos la forma, las consecuencias jurídicas, y en este caso se dan, puede proceder. Doctor, para que entendamos todos, el martes próximo, cuando se inicie la audiencia, ¿quiénes tendrían que estar? ¿Estos tres magistrados o otros magistrados, o tienen que estar estos tres magistrados y dar pase a otro colegiado? En ese sentido van a estar los tres magistrados, pero como se va a abrir la recusación que ya tiene la forma por escrito, con las pruebas, dentro de la incidencia en el siguiente momento, inmediatamente después de que se produjo, vienen tres magistrados nuevos. Y estos se retiran. Estos tres magistrados nuevos expone la persona, argumenta las pruebas, cumple con los requisitos y al cumplir y exponer, ellos resuelven. Ellos pueden resolver aceptando la recusación y salen todos los jueces, o pueden responder rechazando y que se quedan los jueces. Ese rechazo tiene dos consecuencias: puede ser apelado o puede ser elevado en consulta. En ambos casos el proceso se suspende. Elevado en consulta a la segunda instancia, el que fundamenta y ha apelado y ha mostrado los agravios puede hacer su uso de la palabra en segunda instancia. Analizado en segunda instancia, puede ponerse un habeas corpus. En el caso de Castillo Terrones, dado que los organismos internacionales se han pronunciado, se puede pedir una medida cautelar. Eso se puede realizar. Y el camino ya está abierto. Ese es el procedimiento que se debe rehacer. En todo caso, hasta que dure esto, el proceso está paralizado. Se queda en status quo, paralizado. Doctor, quiero preguntarle respecto a una denuncia constitucional que acaba de elevar la Fiscalía a don Pedro Castillo por el caso del uso indebido del helicóptero. Usted ha sido parte de la defensa en los momentos que le llovían acusaciones y denuncias a don Pedro Castillo. ¿Qué nos puede decir sobre esa denuncia? Mire, ¿qué le puedo decir?
En primer lugar, que no tiene mayor fundamento en la línea de que el presidente de la República puede utilizar los bienes y en este caso habría que determinar cuál es el perjuicio económico, cuál es el sobrecosto, cuál es en el caso del peculado de uso, si él era el presidente de la República, podía elegir, podía usar, porque él está yendo en ese helicóptero y no hay ni base jurídica del verbo rector, uso de un bien indebido, porque él ha estado y ha sido utilizado para fines del Estado. No habría mayor, pero este es un tema de tipo político más que de jurídico y eso hace que el Congreso apruebe esta denuncia. Bien, doctor, quería preguntarle también al proceso disciplinario que usted tiene ahí en el Colegio de Abogados. Entendemos que es también algo que tiene que ver por ejercer la defensa de don Pedro Castillo. Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Mire, el deponente ha sido abogado del señor Castillo Terrones y la teoría del caso y la línea de defensa siempre ha sido marcado que el señor José Castillo Terrones le hicieron el golpe de Estado. El día 7 de diciembre del 2022, cuando él es detenido frente a la Clínica Internacional en la calle Garcilaso de la Vega, él era presidente de la República, no había sido quitada su inmunidad presidencial y como presidente, en todo caso, debía ser conducido al Congreso de la República para que haga sus descargos, presente sus pruebas, sea escuchado y que su abogado defensor exponga. El derecho que reclamamos en esa línea fue que si va a ser una vacancia express en mérito del artículo 84.a, debería ser 104 votos y no 101 y menos 85, ya que lo que se votó no fue ni una moción escrita, no fue el caso del señor congresista Málaga, ni tampoco tuvo una moción escrita, aceptación, admisión, menos descargo del presidente, menos pruebas del presidente, menos alegato del presidente y finalmente tampoco tuvo los 104 votos. Eso es lo que alegué y lo que pedí fue se me informe quién es el policía que apunta al auto del presidente de la República donde estaba su esposa, sus hijos y un anciano de 80 años llamado Aníbal Torres. Si apuntaban a ese auto, hay una persona, cuál es su nombre, su grado, a qué unidad pertenece, quién fue su jefe inmediato superior, quién le dio la orden de apuntar al vehículo y cuál era el objetivo, el hecho de apuntarlo. Y si había razón suficiente para apuntar con un arma de guerra a la familia presidencial y en especialmente al presidente de la República. Eso es lo que pedí por escrito. ¿Y qué hizo el fiscal Terán? De vez de pedir esa información, de vez de ver si hay en las actas el mandato de levantamiento, me terminó denunciando a mí el Colegio de Abogados. Y que yo era un obstruccionista, que yo creaba fantasmas, que yo creaba una conspiración que no existe, pero yo le enseñé la foto del policía que va a dispararlo con un fusil de guerra al carro del presidente. Y hoy en juicio se ha declarado el general Álvarez que dijo que la hija del presidente de la República mencionó no lo vayan a matar a mi padre. Hoy en juicio ha declarado el chofer Irigoyen, el que estaba al costado del chofer, el copiloto, y ellos también han señalado que fueron con fusil en mano a apuntarles y que la niña dentro del carro entra en pánico y comienza a llorar desesperadamente porque le iban a matar a su padre. En juicio, el presidente José Pedro Castillo Terrones en la audiencia ha dicho fueron a dispararme, a matarme a mí y a mi esposa. En la entrevista que usted ha hecho a la esposa del señor presidente de la República, la esposa ha contado con lujos y detalles cómo es por 2 cuadras los persiguieron estas personas con fusil en mano a matarlo. Pero hay una declaración muy importante del copiloto del auto en el cofre donde estaba el señor José Pedro Castillo Terrones en la avenida Garcilaso de la Vega frente a la Clínica Internacional. Él dice lo siguiente: apuntaron al auto y en ese momento que están apuntando vienen las cámaras de televisión
y proyectan al aire y a todo el Perú y a nivel internacional cómo se detenía y cómo le estaban apuntando. ¿Y eso qué implica? Que no le disparan. ¿Por qué no lo disparan y no lo matan a Castillo en ese lugar? Porque las cámaras de televisión lo transmitieron en vivo y en directo. Luego, el señor Castillo Terrones firma el acta diciendo que está en buen estado de salud y con su abogado Aníbal Torre lo refrenda. ¿Qué implica eso? Que si mañana Castillo Terrones aparece muerto, envenenado, que le dio un paro cardíaco, se suicidó, era falso. A él lo mataron. ¿Por qué es importante esto? Porque la fiscalía, ¿qué dijo a todo esto? ¿Qué me dijo? Me denunció al Colegio de Abogados, por segunda vez me abrieron un proceso, el fiscal Terán dice que yo soy un obstruccionista. Lo único que he hecho como abogado es decirle al fiscal Terán, acá está la foto, acá está el que ha disparado, está apuntando, acá está la versión del copiloto, acá está la versión del chofer, acá está la versión del general Álvarez, que lo dijo, la niña me llora y me dice, no maten a mi padre. Está la versión del presidente Castillo, que me fueron con fusil en mano a disparar. Está la versión de la señora Lidia, que los habían perseguido con fusil en mano. Si eso no es prueba, si eso no prueba una conspiración, si eso no prueba un golpe de Estado a Castillo Terrones, entonces, ¿por qué me van a denunciar al Colegio de Abogados? Lo único que ha querido este señor fiscal Terán, y ahora eso está saliendo en juicio, es tapar el sol con un dedo. Amedrentándome al Colegio de Abogados y quitarme mi título o suspenderme como abogado, lo cual jamás va a suceder. Lo único que he hecho es aquello que cualquier abogado que tiene la obligación de honrar y defender causas nobles, que eso es el lema del Colegio de Abogados de Lima, lo he ejercido. Y es una causa noble defender al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, a su familia, a su hija, y decirle al fiscal, identifique quién es la persona que le ha ido a disparar. Identifique por qué no le dispara, pero ya lo dijo el chofer. No le disparan a Castillo Terrones porque los medios de comunicación proyectaron en vivo y en directo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, señor periodista, que acá hay democracia, no la hay. Esto no solamente me ha pasado a mí, al señor Walter Ayala, abogado también del señor José Pedro Castillo Terrones, le han denunciado, él siendo ministro de defensa, y le han pasado un proceso penal sobre pretexto de 2 delitos que ya están prescritos. Pero también lo han denunciado y usted está enganchado en un proceso penal, de acá a 10 años terminará prescrito o absuelto, pero durante esos 10 años no puedes ejercer cargo, etc. Eso es, y esa forma es la que la Fiscalía ha actuado. Y este señor Terán, brazo derecho de Patricia Lee Benavides Vargas, que ya está fuera, este señor Terán también tiene que salir fuera. Y tiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU intervenir. No puede ser una fiscalía politizada. La fiscalía no puede ser un instrumento o brazo del lawfare o guerra jurídica a los presidentes de Estado. Este razonamiento, cuando la Constitución política del Estado peruano dice el presidente de la República solamente puede ser procesado por delito de traición a la patria, nada más, ese es el único delito. Y acá la fiscalía, voy a interpretar de acuerdo a los tratados internacionales, y ¿creen que la gente es tonta? ¿Creen que la gente no sabe leer? ¿Cree que no hay una comunidad jurídica en el Perú? A la señora Norma Carvajal, no hay abogado en el Perú que le dé la razón a Norma Carvajal. En el caso de José Pedro Castillo Terrones, que él es el presidente y que ha sido detenido siendo presidente, no hay abogado en el Perú que niegue que Castillo Terrones era el presidente al momento de ser detenido. Su detención fue completamente ilegal.
En el caso de rebelión, que no hubo armas, no hay abogado en el Perú, penalista, jurista, y llámese José Hurtado Pozo, José Urquizo Laechea, los penalistas más renombrados en el mundo, todos son unánimes en decir que si no hay armas, no hay delito. Pues. Sin embargo, acá tenemos una Corte Suprema del señor César Martín Castro que dice, bueno, hay flagrancia y no flagrancia, delito clandestino, cuando en la ley no dice nada, no cita una norma argentina en una resolución, cuando en Argentina es el ejemplo más claro del prevaricato. Y aquí también quiero terminar con lo siguiente. Hay una discusión que el presidente de la República, según el artículo 117, solamente puede ser procesado por el delito de traición a la paz y no puede ser procesado por otro. Eso dice la Constitución. Pero acá la Fiscalía voy a hacer una interpretación exegésica, histórica, analítica, da 50.000 vueltas y deroga una norma constitucional y denuncia al presidente de la República, Castillo Terrones. Yo simplemente quiero señalar lo siguiente. Si la Constitución va a ser modificada, que se utilice el procedimiento de la Constitución. Pero no vamos a modificar la Constitución un fiscal sobre texto de una interpretación. Eso tiene un nombre, prevaricato. Y eso tiene consecuencias, la cárcel, la destitución de su puesto. Porque si no, no hay un marco jurídico, no hay una norma jurídica, no hay un proceso previamente establecido. Por tanto, este fiscal Teherán debe de cumplir su función, una fiscalía politizada. Si Castillo Terrones tiene abogado, lo metemos preso a los abogados, le quitamos su título a los abogados, como fue mi caso. Y aquí no pasa nada, esto es la ley de la selva, el derecho no existe. Y eso en un Estado civilizado no se puede permitir. Yo espero que el caso del señor José Pedro Castillo Terrones, por derecho y de justicia, sea absuelto. Sea absuelto. Y la señora Norma Carvajal y los jueces provisionales sean cambiados por jueces titulares, porque eso pide la ley y eso ellos mismos lo saben. Doctor, quiero preguntarle algo antes de despedirlo y agradeciendo como siempre su amabilidad para con nosotros. En la etapa de presentación de documentos de prueba, la Fiscalía ha presentado un acta donde da cuenta de la existencia de un video de 17 minutos, ¿no? Muestran ahí los primeros minutos donde el señor Pedro Castillo coordina con doña Betsy Chávez, le dice por favor dígale que es un mensaje a la nación, pero después también muestran otro momento donde dice que se escuchan sonidos de posibles aplausos, que se habrían golpeado la espalda o se habrían abrazado, como dice la Fiscalía, abrazándose después de haber anunciado su plan criminal. ¿Usted ha tenido acceso a esa prueba? ¿Existe ese video? ¿Solamente es audio o solamente está la transcripción que, a propósito, dice la Fiscalía que tiene que ser sometido a peritos, pero así lo presentan ahí como elemento o documento de prueba? Mire, señor periodista Jaime, la ley señala que la prueba tiene que tener 3 características: pertenencia, utilidad y legalidad. Si el tipo penal dice alzarse en armas, ¿qué tiene que ver eso con el delito de rebelión? Que salga un video, que se abrazan, que hay aplausos, ¿y qué tiene que ver eso con las armas? No tiene que ver nada. ¿Es pertinente ese video para las armas? No. No, pero eso es lo que ha presentado como el tuit del señor Diego Bazán, que ya no existe también. Son elementos que está presentando la Fiscalía. Mire, la Fiscalía presenta cosas como por ejemplo que el mundo es cuadrado, o que aquí en esta conversación entre usted y yo hay un payaso verde saltando. Y eso no es cierto, pues. Y no son relevantes para el caso. Si hubiera un juez justo, le diría: señor fiscal, señor procurador, si usted dice que hay armas, muéstreme las armas. En el caso de Antauro Humala Tazo, cuando se levantó y hizo su rebelión, y luego tuvo consecuencia, muerte, daños, etcétera, ahí estaban las armas. Mostraron las armas, el calibre, las pericias, mostraron las armas como prueba material, mostraron los videos. Sí, pues. ¿Qué muestra? Que el señor Castillo se abraza, que hay palmas ya. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pero, pertinente.
Ahora nosotros que seguimos ahí, a veces decimos que ridículos, pero en fin, ¿no? Pues son elementos de la fiscalía. A propósito, que es otro fiscal, porque la señora que inició la investigación, la acusación no está más. mire, sinceramente, a mí me han dicho, me han llamado que ya está la acusación, ya está la sentencia condenatoria a Pedro Castillo. Y yo veo el juicio y yo veo que no hay ni una prueba para condenarlo. Yo veo las armas, no hay ni una arma. Yo veo, era el presidente de la República que al momento de la detención, en el acta, no le notifican que le han levantado su inmunidad presidencial. No le identifican. Por decir eso, yo estoy denunciado al Colegio de Abogados por el señor fiscal Terán. Y esto no es un Estado de Derecho. Y defender al señor Pedro Castillo Terrones es sinónimo o consecuencia de que te van a denunciar o meter preso. Represalias. Y Doctor, eso, y su proceso, ¿qué tiempo toma su proceso y qué expectativas tiene, cómo progrese esto? mire, yo como abogado creo en la ley, como persona creo en Dios, y hay una frase en la Biblia de Job cuando dice, hay las cosas buenas, Dios las da, y hay otras cosas que no son tan buenas, Dios permite que pasen porque Él tiene un plan para ti. Yo lo tomo en ese sentido. Creo en la justicia. El señor José Pedro Castillo Terrones era presidente, tenía una inmunidad presidencial, el juicio demuestra, y lo único que he dicho en ese proceso, que no va en contra de la inmoralidad, de la ética de abogado, es que el presidente no puede ser detenido con fusil en mano porque él era el presidente de la República y eso implica que el golpe de Estado se lo hicieron a él. No había orden para detenerlo, no había mandato judicial para detenerlo, no había levantamiento del secreto, perdón, no había el levantamiento de la inmunidad presidencial y finalmente él debió ser conducido al Congreso, ya sea por vía Zoom o ya sea en vía de persona, personalmente. Nada de eso pasó, pero eso dice la ley. Y cualquiera que lo lee señala la ley. Y le digo el artículo 89.a del reglamento del Congreso. No existe eso. Y si no existe eso, es mi trabajo, es mi función como abogado reclamarlo. Que el juez quiera tapar el sol con un dedo, que el fiscal, de vez de investigar eso, me denuncie a mí al Colegio de Abogados para que yo me distraiga y que atienda mi denuncia y no defienda al señor Pedro Castillo Terrones, es su estrategia. Una vez, le voy a contar algo, el señor decano del Colegio de Abogados, un notario acá en Lima, ante la respuesta que le dieron al señor Benji Espinosa ante una pregunta de un periodista que estaba a su costado, Benji Espinosa dijo, yo saqué el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, donde el engaño es el arma fundamental. Salió el decano del Colegio de Abogados de ese momento, un notario que ahora está procesado por haberse agarrado dinero del Colegio de Abogados, y dijo que el señor, que el abogado tiene que conducirse con ética, con moral, y que un abogado nunca puede mentir y nada y no puede dar falsos datos para señalar. Yo le pregunto, ¿qué hace la Fiscalía Penal en contra del presidente Castillo Terrones? ¿Son realmente legales sus argumentos? ¿Son el hecho de que capturaron a colaboradores eficaces y estando presos hacían que se hagan colaboradores eficaces y echándole toda la culpa a Castillo? ¿Son ese señor Marrufo que lo llevaron y esa es culpa de la Fiscalía, porque eso está en la ley, declarar que le pagué $50,000 o 50,000 soles a Castillo Terrones? Hasta el día de hoy no ha aprobado ni un sol de los 50,000 y se cayó un gobierno. Sí, pues. Eso hace el fiscal, o sea, su colaborador eficaz, lo suelta, lo presenta, su secretismo, la ley le obliga al fiscal a que no presente, que no salga, y el mismo fiscal lo presenta ante el Congreso y nunca presentó ni una prueba. Ese fiscal actúa de forma leal. Este abogado, cuyo nombre no voy a decir, pero es necesario que acotar, dijo que la señora Karelín López había renunciado al secreto de la colaboración eficaz.
¿El secreto de la colaboración eficaz es renunciable? La respuesta es que no. Y el fiscal que estaba a cargo de la señora Carolina López le da colaboración, el juez también le da. ¿Es legal eso? No, pero todo en contra de Castillo para que caiga su gobierno, para que la gente lo ponga como corrupto, para que la gente lo ponga como inútil. Entonces, el fiscal, al permitir que Carolina López y este abogado que sale en todos los medios de comunicación y cada vez que habla, quien sabe derecho, advierte la profunda ignorancia, porque el colaborador eficaz jamás puede renunciar a su secreto. Y que muestran al señor Marrufo como colaborador eficaz ante el Congreso con las cámaras y soy colaborador eficaz, eso es completamente ilegal. Pero se ha hecho. ¿Acaso alguien, el juez, ha declarado nulo esa prueba o ha sancionado a ese fiscal? No. Por tanto, el señor Terán ha hecho una más acción al denunciarme a mí al colegio de abogados y no ver quién es él, su oficial o policía, grado, nombre, institución, quién le ordenó y después de eso, qué informe hizo al apuntar al carro del presidente de la República y no dispararle porque estaban los medios de comunicación tramitando en forma directa a nivel nacional e internacional. Por eso Castillo se salva. Nada más. Esa es mi teoría, esa es mi estrategia, porque dije eso por escrito, lo planteé, el señor Terán me termina denunciando al colegio de abogados para que me quiten mi título de abogado. Bien, doctor, último, usted acaba de decir que ya usted tiene información de que la sentencia de don Pedro Castillo está escrito. Aún así, ¿podría fallar esta justicia en un contexto donde la opinión del mundo jurídico opina en favor de don Pedro Castillo? Pero eso es poco porque recién ha salido una encuesta y hablamos ahí de la percepción de la ciudadanía. El 60% considera, ahora de Ipsos la encuesta, no es de un sector... De 9 ni 100 de la Constitución. Claro. Pero dice que a Pedro Castillo el Congreso le dio un golpe de Estado. Mire, el tema es concreto. Castillo Terrones sale y va a ser el segundo presidente, por segunda vez va a ser elegido presidente del Perú. Eso es un hecho. Eso délo usted por hecho. Y la historia lo confirma. Caso Alan García Pérez, caso Belaúnde Terry. Ellos fueron elegidos 2 veces presidente. Y el señor presidente Castillo Terrones va a ser lo elegido. Y eso ellos lo saben. Las encuestas lo mencionan. Baste usted y vaya usted a cualquier lugar y la gente se indigna del abuso que están cometiendo contra el señor José Pedro Castillo Terrones por un solo hecho. Y fue la única persona que lo enfrentó. Cerrar el Congreso, que hoy en día todo el Perú lo pide. ¿Y por qué lo pide? Porque justamente es que se ve esta situación de abuso que hace el Congreso de la forma tan descarada, sin consideración a los peruanos y a la realidad que vive el Perú. Doctor, muchísimas gracias como siempre, muy amable y estaremos atentos como siempre a lo que pase. Muchas gracias, un abrazo grande. A usted, gracias y siempre a la orden. Buen gracias. Día.